Raúl Zurita nació en Santiago el 10 de enero de 1950, de padre chileno y madre italiana. Es un poeta surrealista que busca sacar la poesía de los límites de lo físico. Padre de 4 hijos y poseedor de 4 matrimonios. Como él lo menciona, el último es el que realmente vale. Su primera obra, Purgatorio de 1979, refleja el encierro sufrido por el poeta luego del golpe militar. Además muestra un informe clínico de sí mismo. Dato interesante es que más de la mitad de dicha obra fue escrita antes de la dictadura. La otra mitad fue elaborada posteriormente con mayor conciencia y forma. Tiene un gran sentido del humor a pesar que en sus años de opresión estuvo separado, con 3 hijos y sin trabajo, debido a estar marcado por su oposición al régimen. Lo único que le mantuvo vivo a pesar de la desgracia y desolación fue imaginarse cosas y la escritura. Eso le ayudó a sostenerse con vida teniendo todo en contra. Zurita en una entrevista habla del Parkinson, menciona que es parte de su vida, parte de su obra, parte de lo que es. Él tiene una razón de amor y de antipatía a la vez. La enfermedad no condiciona su obra, mejor la acompaña, la complementa. Me sorprende cómo trata el tema del Parkinson y menciona, no hay enfermedad sino estados tal vez enfermos, pero no enfermedad. Me impacta más aún cómo a pesar de la situación que vive actualmente, que lo ha acompañado durante los últimos 20 años, todavía piensa y cree que su condición de salud es una oportunidad para entender la belleza y el amor. Él menciona, la belleza puede ser algo maltrecho, no perfecto. Es así que Zurita se siente bendecido por lo que tiene a su haber. Ve la vida de manera tan amigable y con sentido del humor. Es un personaje que se formó en medio de la violencia y abusos de unos cuantos. Su formación para entender y apreciar la vida se debe en gran parte a esas experiencias vividas. Es un extraordinario ser humano que vivió en carne propia la dictadura militar de Pinochet en 1973, presidente golpista que derrocó a Salvador Allende. Por medio de las armas implantó un régimen cargado de abusos y violación a los derechos humanos, un gobierno que se encargó de infundir miedo y opresión al pueblo chileno. Abro un pequeño paréntesis para entender el contexto de la historia. En aquellos años en América Latina se vivía una dictadura militar compartida donde la democracia era vulnerada y reprimida por la ambición y voracidad de la oligarquía, años que no se pueden borrar de la mente de nuestros pueblos latinoamericanos. Tal es el caso de nuestro amado Ecuador, que en aquella época pasaba por una opresión orquestada por la cúpula militar. El general Rodríguez Lara gobernaba el país con sus más allegados, un tiempo en nuestra historia de desigualdad y dictadura, en el que se aprovechaba el oro negro como se llamaba el petróleo en aquella época, apoderándose de las ganancias pertenecientes a un pueblo trabajador y necesitado, un tiempo que no se puede olvidar, una parte de nuestra historia que no se aleja de nuestro hermano pueblo chileno. Es verdad que las circunstancias no eran las mismas, pero el sentimiento de ira y desigualdad sí que eran parecidas. No quiero hablar de la dictadura y mucho menos de política, porque dejaría a un lado el tema central de mi relato, el cual se basa en un canto a su amor desaparecido, de nuestro poeta Raúl Zurita, el cual se enfoca desde una perspectiva antropológica y de historia. Canto a su amor desaparecido es un poema en que la tipografía se arregla hasta formar una imagen visual de los hechos negados, bajo un seudónimo denominado desaparecido, palabra muy usada por las mafias de poder, para encubrir sus actos de lesa humanidad. Canto a su amor desaparecido es un treno del que ha sobrevivido y que hace referencia a la lamentación de los que estuvieron y ya no están en el recuerdo de sus seres queridos. Es una manifestación del duelo que sufren las familias al no encontrar a sus hijos, hermanos, padres, sobrinos, madres, etc. En su canto menciona, ahora Zurita me largo, ya que de puro verso y desgarro pudiste entrar aquí en nuestras pesadillas. ¿Tú puedes decirme dónde está mi hijo? Es un poema que parte con un verso en el que se incluye el nombre del autor, abriendo la puerta al lector de generar sus propias preguntas. ¿Es un testimonio del escritor o un mecanismo poético? Además incluye una parte que me llamó la atención. ¿Tú puedes decirme dónde está mi hijo? Una pregunta que obliga a Zurita a dar una respuesta y a preguntarnos a nosotros como lectores si realmente dicha interrogante puede ser contestada a través de los versos más sutiles y profundos por parte del autor. Más adelante realiza una dedicatoria enfatizada a quien va dirigido, a la paisa, a las madres de la Plaza de Mayo, a la agrupación de familiares de los que no aparecen, a todos los tortura, palomos de amor, países chilenos y asesinos. Es decir, va dedicado a los opresores y oprimidos. Se identifican 3 voces, una testimonial de un torturado, otra voz es íntima,
Habla una amada desaparecida, la que ama aún después de que ambos hayan muerto, y la tercera, la del hablante, quien recita el canto. Además se aprecia la tortura, la agresión, el dolor y la pérdida, de un amor que perdura a pesar de todo. La voz del testimonio es la más dura y la más clara en su apreciación de la violencia. Es así que se menciona. Y luego con él golpearon a mis amigos, siguieron y siguieron, pero cuando les empezaron a dar a mis padres, corrí al urinario a vomitar. Inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas, las nubes, rompiendo el cielo y los cerros acercándose. En estas líneas el autor plasma la tortura y utiliza el recurso literario basado en el significado, como es la metáfora, para comparar las arcadas que realiza con las praderas. Finalmente el continente es proyectado en los poemas como un cementerio y a un conjunto de nichos, a los países agrupados entre sí por la lógica del exterminio, el hambre, la injusticia, opresión y desigualdad. En alusión a lo mencionado tenemos una estrofa dedicada a Ecuador. Tumba 22, país Ecuador, dice, querida es la montañosa, amén. Cuartel y nicho también consignado, dice, sucumbió ante hambrunas, carga de los hermanos y dominio. De Shuar y Quechua y en agradecimiento se lee, país central y selva de pájaros, colores de fuego, aleteo, silbando, todo el lloro a su amor desaparecido. Amor del día, de la noche, que en la lápida ahora dice, muertos pájaros y verdores, selvas y nevados. Cada nicho incluye la descripción, el testimonio, la memoria poética de aquello que necesita ser enterrado pero no olvidado. Desde mi punto de vista, es un poema que muestra el lado más profundo del escritor, es una obra que expresa la voz de los que no tienen voz. Es una exclamación a las injusticias cometidas por personas inescrupulosas y llenas de maldad. Es un canto que busca a través de las letras expresar los recuerdos de los que ya no están. No puedo terminar mi exposición sin dedicarle unas palabras al amor. Amor es la última resistencia a la muerte. Cuando uno muere, se mueren tantas cosas. La muerte es algo eminente y como te vas a morir, el amor es algo urgente. Raúl Zurita.